Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo filandón presentando al invitado que ya les anunciábamos, al vicesecretario de la UPL y portavoz del Partido Leonesista en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en Gracias este filandón. Y para charlar con él, como siempre nos acompaña el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el responsable de Es la Mañana de Es Radio León, Arturo Martínez. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a los dos por acompañarnos. Comenzamos ya esta charla con Eduardo López Sendino, acercándonos al asunto de más actualidad. Inevitablemente hay que hablar de esa ruptura del pacto en la Diputación, de las decisiones que está tomando UGAL y de cómo repercute en la unión del pueblo leonés. No sé cómo valoran que UGAL decida romper a su vez con la UPL, y no sé si se arrepienten de la decisión tomada o bueno, cómo valoran la situación actual en la que la UPL pues, puede perder su representación en la Diputación. Bueno, nosotros hemos roto el pacto en la Diputación porque entendíamos que teníamos que romperlo, dado los incumplimientos por parte del Partido Socialista en esos acuerdos firmados con la presencia del que fuera ministro Ábalos. Es decir, hemos tenido mucha paciencia, hemos estado meses avisando de que había unos claros incumplimientos del pacto y al final no nos ha quedado más remedio que romper este pacto. El acuerdo ha sido tomado prácticamente por unanimidad por parte del Consejo General del Partido, que es el máximo órgano entre congresos, y a partir de ahí, eso es algo que ya no nos compete a nosotros. Nuestra obligación era romper el pacto y comunicarle que lo haremos al diputado provincial, que evidentemente el pacto está roto y que por tanto debería de abandonar el equipo de gobierno con el Partido Socialista. Yo pienso que no va a tener ninguna repercusión la ruptura del pacto. Bueno, pienso, y me parece evidente, porque ya el diputado, ex diputado de UPL, ya lo ha dicho, Matías Llorente, que no va a romper con Eduardo Morán, y por lo tanto las consecuencias en la Diputación no van a ser nulas, quiero decir. Pero sí va a tener consecuencias porque UPL pierde su representación y además, de cara a las elecciones de mayo del año que viene, perderá también un apoyo en las zonas en las que UGAL tenía bueno, pues, alcaldías, 5 o 6 alcaldías y una bolsa de votos que le vinieron muy bien a UPL para conseguir ese diputado. Sí, pero mire, esto es un ejercicio de responsabilidad por parte de UPL. Nosotros, nuestra responsabilidad es con León y con los leoneses. Y nuestra obligación era romper un pacto que vergonzosamente el Partido Socialista ha roto. Si va a querer seguir gobernando con un tránsfuga, eso es un problema del Partido Socialista. Deberá explicar a los leoneses por qué sigue gobernando con un tránsfuga. Pero independientemente de ello, ya digo que al final Unión del Pueblo Leonés lo que ha hecho es lo que tenía obligatoriamente que hacer en función de estos incumplimientos del pacto. No nos duelen prendas el haberlo hecho, ni nos arrepentimos, por supuesto, de ello. Y si nos hemos quedado sin diputado a efectos de las próximas elecciones, bueno, hasta las próximas elecciones, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos hemos quedado sin diputado, no tiene mayor historia. Y con respecto del resto, estamos hablando de los ayuntamientos de que pudieran, o concejales que pudiéramos tener, que tenemos, que provenían de UGAL. Bueno, el trato con ellos sigue siendo exquisito, vamos a seguir manteniendo la relación con ellos, porque una cosa es el pacto de la Diputación y otra cosa muy diferente son los pactos que haya en los ayuntamientos o el día a día en los propios ayuntamientos. No tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es ese pacto, que es estrictamente de Diputación, y otra cosa muy diferente es el día a día, el seguir gestionando en los ayuntamientos y el seguir apoyando a aquellos alcaldes que podrían haber venido de UGAL, pero que evidentemente están representando a día de hoy todavía a Unión del Pueblo Leonés. Y en su caso particular, ¿qué es lo que va a hacer UPL en el Ayuntamiento de León? Es decir, ahí no hay un pacto firmado como tal, pero sí hay un apoyo tácito al alcalde, al socialista José Antonio Díez, y queda bueno, menos de un año ya para las elecciones municipales, y me imagino que UPL bueno, pues, empezará a separarse de ese apoyo tácito a José Antonio Díez. Bueno, lo de que hay un apoyo tácito, eso lo dice usted, porque, sí, porque lo digo nosotros seguimos estando en la oposición como lo estamos demostrando día a día. Es decir, solamente le cuento el último detalle. En uno de los últimos plenos se ha aprobado la nueva ordenanza del impuesto de plusvalía
y en la cual el Partido Socialista traía una ordenanza que nosotros le dijimos que no le íbamos a apoyar. Y como consecuencia de ello tuvieron que admitir una enmienda de Unión del Pueblo Leonés en la cual se produce una bonificación al máximo en aquellas transmisiones mortis causa de padres a hijos. Bien, esto es una labor de oposición. Es decir, que nosotros, de hecho, en todos los plenos hacemos preguntas, hemos planteado mociones que no las han apoyado el Partido Socialista, incluso vamos en ocasiones con el Partido Popular en mociones, es decir, que nosotros seguimos haciendo una labor de oposición. Lo que hicimos en su día, y seguimos manteniéndolo, es dejar gobernar a la lista más votada. Ustedes han firmado mociones conjuntas a lo largo de estos 3 años con Partido Popular y Ciudadanos, pues 3, 4. Y las no, que ha habido. Y no muy significativas, quiero decir, las que ha habido. Ninguna que tuviera un calado importante en la gestión del ayuntamiento. Bueno, las que ha habido. Quiero decir que el Partido Popular ha podido presentar las que ha considerado oportunas y, sin embargo, a las que ha presentado, nosotros las hemos apoyado en la mayoría de ellas. Quiero decir que no hemos tenido problema ninguno. Por ser un poco malo, Eduardo, sí. Por seguir con la línea de la pregunta de Joaquín, ¿no? Sí que es verdad que entonces igual es cuando se empieza a ver ese inicio de cierta ruptura. Quizá a partir de ahora, con ese pacto, si no es pacto, si es ese apoyo para que hubiera gobernabilidad, y quizás sea ahora el momento de comenzar con estas cuestiones, en un momento que yo creo que hay una especie de viruela del pacto en todos los partidos y en todos los pactos que estamos viendo, pero sí que es verdad que hasta ahora, no sé si ha sido cómodo, pero esa es la impresión que le da al ciudadano, ¿no? Que ha habido cierta comodidad y entendimiento entre UPL y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de León. Bueno, lo que ha habido es efectivamente un entendimiento en cuanto a los presupuestos municipales, porque el Partido Socialista ha admitido todas las enmiendas que nosotros hemos planteado en los presupuestos. Lógicamente teníamos que apoyar esos presupuestos cuando se admiten todas las enmiendas que presentamos, pero eso no nos evita el que sigamos estando en la oposición y, sobre todo, fiscalizando la labor del equipo de gobierno, y en muchas ocasiones, ya digo, hacemos preguntas en los plenos, hemos planteado mociones, e incluso en algunos casos no les hemos apoyado en aquellas cuestiones que nos han planteado y les hemos dicho esto no, o por aquí no. Entonces quiero decir que nosotros seguimos haciendo esa labor de oposición y seguiremos haciéndola hasta el final de la legislatura, pero entendiendo que nuestra labor tiene que ser siempre mirando en lo que sea mejor para la ciudad de León y para los leoneses. Sí, en esa fiscalización que hacen, o que dice que hacen del gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento, ¿cómo valora estos 3 años? Es decir, usted y la UPL se presenta al último año de legislatura con la idea de que los 3 años anteriores han sido, ¿cómo? Bueno, pues de luces y sombras. Quiero decir que hay labores que ha ejecutado el equipo, hay actuaciones que han ejecutado el equipo de gobierno del Partido Socialista que creemos que han sido importantes para la ciudad, muchas de ellas a propuestas de Unión del Pueblo Leonés, como puede ser ya el inicio de las obras de la construcción del pabellón de Puente Castro, o puede ser el parking de autocaravanas que se ha abierto hace unos días, o como puede ser el cheque bebé, que ha sido también a instancias de Unión del Pueblo Leonés, o a las ayudas a las tasas universitarias, que está ya pendiente ya de aprobación. Es decir, muchas actuaciones que se han realizado, o como por ejemplo la peatonalización de Ordoño, que no se hubiera podido efectuar si desde luego Unión del Pueblo Leonés no lo hubiese apoyado. Bien, esto puede ser las luces de lo que podemos decir la labor municipal por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista. Ahora, sombras. Bueno, pues evidentemente las sombras, la primera sombra es la iluminación de la ciudad. Seguimos estando en muchas calles con muchas quejas por parte de los ciudadanos de cómo se encuentra la iluminación, a pesar de los informes técnicos de los técnicos del ayuntamiento. Resulta que seguimos sin que se haya solucionado ese problema. Bueno, la limpieza sigue siendo otro de los problemas endémicos de la ciudad. Y bueno, pues la ejecución de otras obras que también están ya en marcha, que todavía no han finalizado o que están todavía sin empezar. Quiero decir que, bien, tiene sus luces, pero desde luego también sus sombras. Desde luego, desde Unión del Pueblo Leonés habríamos actuado de otra manera, sobre todo para solucionar, como digo, estos males endémicos que parece que son los que tiene la ciudad. Hablando de esa iluminación, porque usted tendrá más datos, seguramente al formar parte de esta coalición en la oposición, a mí me llegaron a comentar que esta falta de iluminación no era porque no pudiera darse más lúmenes o más potencia, sino precisamente porque la empresa daba menos potencia de la que debería dar
a esos electrodos y por lo tanto el problema no era municipal, sino de que la empresa no daba toda la potencia necesaria. ¿Hay algo de cierto en esta cuestión? Sí, efectivamente hay que fiscalizar precisamente a esa empresa que está gestionando. Como bien sabes, desde Unión del Pueblo Leonés no estuvimos de acuerdo con este contrato. Nosotros no votamos a favor de este contrato, nosotros queríamos que este contrato se efectuase por barrios para que pudieran entrar empresas de León a ejecutar esta modificación y posiblemente más adelante haya que cometer otra obra de mayor envergadura como sea la de rebajar la altura de muchas de las luminarias que se encuentran a una altura que estarían adecuadas para un tipo de iluminación que ahora no es la misma. El LED focaliza mucho más, es una iluminación completamente diferente y probablemente se ha utilizado los mismos soportes que con una iluminación diferente y probablemente haya que cambiarlos, pero esto es una labor posterior. Ahora, que desde luego el equipo de gobierno lo que tiene que hacer es fiscalizar precisamente a esta empresa que no está cumpliendo con el contrato, como dicen los informes técnicos, que dicen que no lo está cumpliendo y que en muchos lugares la potencia no es la adecuada. Los leoneses, muchas de las quejas que se plantean en el ayuntamiento son precisamente ahora mismo por la iluminación, incluso por encima de la limpieza. Lo cual significa que hay una preocupación no solamente por esa falta de iluminación, sino por lo que supone también de falta de seguridad en las calles. ¿Cómo es gobernar con alguien que también se erige en esa parte interna de ADN como leonesista? Quiero decir, ¿les deja a ustedes, que son la Unión del Pueblo Leonés, en algún segundo plano? Porque este es un alcalde muy leonesista, lo hemos visto, ¿no? Hasta tal punto que casi rompe con su propio partido, ¿no? Bueno, ya ha dicho el casi, pero no ha roto con su propio partido. Y como bien sabemos, el Partido Socialista, en términos generales, estamos hablando del Partido Socialista Provincial, del Partido Socialista Autonómico, del Partido Socialista Nacional, no están de acuerdo con el leonesismo, ni con una autonomía de la región leonesa, ni reivindicación de una autonomía de la región leonesa. Con lo cual, bueno, mis sospechas de que aquí hay un leonesismo de segunda fila, ¿no? Es decir, un leonesismo que puede ser interesante para José Antonio Díez, pero los leoneses no son tontos y se van a dar cuenta que no es lo mismo el leonesismo original que la imitación del leonesismo. Yo creo que luego hablaremos un poco más de leonesismo, pero yo creo que se nos ha quedado un poco coja la respuesta anterior, por lo menos a la pregunta que yo le hacía de la fiscalización de la tarea del Partido Socialista al frente del Ayuntamiento en los últimos 3 años. Luces y sombras, ha dicho el cheque bebé, ha dicho bueno, la iluminación escasa, ha dicho peatonalización de Ordoño, 4 cosas. O sea, cuatro, permítame, nimiedades. O sea, quiero decir, la peatonalización de Ordoño se hizo a los 2 meses de tomar posesión de la alcaldía y ahí se acabó. Lo único que se está haciendo es la peatonalización de la Era del Moro y que lo paga, si no recuerdo mal, los fondos de DUSI, que es decir, no salen de los fondos del ayuntamiento. Paga el 50%. El 50%, sí. Bueno, otro sí sale de los fondos del ayuntamiento. Bueno, bien, pero en fin, con una subvención del 50% que ya está bien. Quiero decir, no es poco bagaje para 3 años. Bueno, pues efectivamente es poco bagaje para 3 años. Ya digo que hay muchas otras sombras de actuaciones que nos están realizando. Por ejemplo, nosotros somos muy críticos con el contrato de mantenimiento que se ha suscrito de la ciudad, que los leoneses siguen sin ver ese mantenimiento de la ciudad y esa mejoría en las calles de la ciudad. Las baldosas se siguen moviendo, ya digo, la iluminación es actualmente un desastre. La limpieza sigue estando mal, es decir, en las grandes actuaciones de gestión del ayuntamiento, yo creo que ahí hay un déficit importante por parte del equipo de gobierno y eso es lo que le tenemos que atribuir. A ver, también le digo una cosa, si comparamos la obra o las ejecuciones que tuvieron los anteriores equipos de gobierno del Partido Popular, de Antonio Silván y de Emilio Gutiérrez, no hay color. Creo recordar, si junta los 8 años, desde luego no hay color con lo que se ha podido ejecutar ahora. Insisto, en gran medida gracias a las enmiendas de Unión del Pueblo Leonés que han permitido dinamizar la ciudad y conseguir muchas de las cosas que si no hubiesen sido por esas enmiendas no se habrían conseguido. Vuelvo a repetir, efectivamente hay muchas sombras y desde luego si gobernase Unión del Pueblo Leonés evidentemente lo haríamos de otra manera. Pero dice que son muy críticos, yo no le estoy viendo nada crítico. Bueno, eso es lo que dice usted. Bueno. Yo es un sentir también del ciudadano que se pregunta dentro de todas estas cuestiones, ¿no? Dice, oye,
¿Y qué pasa con el ferrocarril? ¿Qué pasa con FEVE? ¿Llegará algún día o esto es imposible ya, ¿no? ¿Qué pasa con el Teatro Emperador? Hoy ha habido una reivindicación, yo creo, de una plataforma nacional que dice que desde 2006 hasta ahora ya está bien, de un icono. Tampoco se ha hecho nada con esas actuaciones, quiero decir, que son importantes para los leoneses. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? ¿Hay alguna propuesta suya del grupo de la UPL para comenzar de inmediato, o por lo menos exigirlo al que esté gobernando? Bueno, precisamente estas dos que acaba de mencionar, Teatro Emperador y FEVE, son de las que estaban dentro del pacto de la Diputación, porque era una de las reivindicaciones que desde el Grupo Municipal de UPL habíamos incluido dentro del pacto de la Diputación. Y evidentemente hemos visto cómo el Partido Socialista lo ha incumplido. Son competencias del Estado. Es decir, FEVE, la integración de FEVE, sí es solamente un cambio normativo y poner los tren-tran que se habían comprometido. Es decir, algo tan sencillo como eso. En su día tuvieron el problema con los trenes que los habían adquirido, no los habían pagado, después los devolvieron. Ahora no sabemos cómo están los trenes. Es decir, físicamente los trenes no sabemos qué pasa con ellos, pero simplemente un cambio normativo que no están. Estén como estén, estarán ya viejos. Sí, sí están. Que tengo mis dudas porque ya digo que no los habían pagado, hubo una reclamación por parte de la empresa que había vendido esos tren-tran y después yo no sé si el Ministerio llegó a devolverlos, en fin, un auténtico fiasco. Pero lo primero es ese cambio normativo para permitir la entrada de los trenes a la ciudad de León. Bien, tan sencillo como eso, llevamos 3 años y el Partido Socialista no lo ha cumplido. Y el Teatro Emperador es tan sencillo como que haya una partida presupuestaria que puede ir a cargo del 1% o 1,5% cultural y ejecutar esa obra de rehabilitación del Teatro Emperador y ponerlo a disposición de los leoneses. Es tan sencillo como eso, pero son competencias estatales que nosotros llevamos reivindicando y de hecho hemos preguntado hasta incluso en el Senado, a pesar de no tener representación en el Congreso y en el Senado, hemos preguntado por ello, pero no hay una respuesta por parte del Gobierno, es decir, siguen ninguneándonos a los leoneses. Claro, pero quiero decir, el ciudadano echa en falta esa reivindicación casi diaria que yo no he apreciado tampoco. Bueno, lo habrá apreciado, pero nosotros aunque sea competencia estatal. Nosotros lo hemos hecho en el propio ayuntamiento, en los plenos, hemos mandado notas sobre ello, lo hemos hecho en el pacto de la Diputación, lo hemos plasmado en el pacto de la Diputación, es decir, estamos todos los días con ello. Seguimos reivindicando lo mismo que la apertura de la Ciudad del Mayor, que es una vergüenza que llevemos años sin que esté esta apertura, cuando además Podemos había dicho que antes de diciembre la Ciudad del Mayor estaba abierta, seguimos sin que esté abierta. De Torneros seguimos que la Junta y el Gobierno se siguen tirando la pelota, es decir, yo creo que los incumplimientos, tanto de la Junta, en ese caso, por ejemplo, en el caso de Torneros, como el Estado, son flagrantes y al final lo que seguimos viendo es que los leoneses, bueno, pues seguimos languideciendo y esta provincia sigue cada vez peor y la ciudad también. Sí, usted, yo lo veo con ganas, ¿no? Le veo con cierto empuje. ¿Será usted el candidato de la UPL a la alcaldía en mayo del 23? Pues mire, como se suele decir, cuando lleguemos al río veremos a ver cómo lo atravesamos. Yo en estos momentos sigo con muchas ganas en el ayuntamiento, sigo con muchas ganas en el partido. Y por supuesto que me gustaría, porque para mí es un honor representar a la Unión del Pueblo Leonés y representar a los leoneses. Pero esto es una decisión del partido, en su momento los órganos del partido decidirán. Yo soy una persona del partido y si algún día me dicen apártate, yo seré el primero que me apartaré. Sí, pero usted planteará su candidatura al partido. Plantearé mi candidatura al partido. ¿Respondido? Sí, perfectamente, respondido, alto y claro. Alto y claro. Yo quería también hablar de otras cuestiones. Hemos hablado del Emperador y hemos hablado de Ordoño. La estación de autobuses es uno de los grandes proyectos de la ciudad y es de la Junta. En este año, ¿hay algún proyecto que UPL va a tratar de sacar adelante, bueno, pues con sus votos y obviamente con los del PSOE y el PP, vamos, que podría ahí apoyar? ya le digo que va a ser complicado, porque el rodillo del Partido Popular y Vox ya lo estamos viendo en estas últimas comparecencias en las Cortes, que están aplicando ya rodillo, es decir, que en cualquier comparecencia que se hace ya contestan diciendo, negando la mayor y negando de la situación en que se encuentra la provincia y en la que se encuentra la ciudad, con lo cual va a ser muy complicado teniendo en cuenta que en las Cortes no tenemos esa llave que en otros momentos pudimos tener, ¿no? Bueno, me refería más a los presupuestos del ayuntamiento, es decir, quedan unos presupuestos
que serán los del año 23. No quedan porque probablemente, como se ha hecho en todas las ocasiones, se prorrogarán. Bueno, bien, pero con lo cual no habrá posibilidad de ello. Es una decisión política que supongo que responde a la cobardía de los partidos que gobiernan de no hacer unos presupuestos para el año en el que se supone que pueden salir o no del gobierno, ¿no? A ver, esa es una interpretación, quiero decir, cobardía, teniendo en cuenta que hay unas elecciones en mayo y sería hipotecar a un hipotético equipo de gobierno que podría ser diferente. Pero la ley dice que todos los años hay que hacer unos presupuestos antes del mes de diciembre para el año siguiente. Bueno, eso es lo que dice la ley. Sí, pero tradicionalmente, por lo menos en este ayuntamiento, y me parece que en la mayoría de los ayuntamientos, se acaban prorrogando los presupuestos. Quiero decir que... Y yo creo que además, por parte nuestra, en función de la cantidad de peticiones que tenemos en las enmiendas presentadas en los presupuestos, bueno, y todavía todo lo que queda por ejecutar, bueno, pues da tiempo perfectamente para que a las elecciones se ejecuten muchas de las partidas que todavía tenemos sin necesidad de aprobar todos los presupuestos. Si hay que aprobarlos, por supuesto, nosotros seguiremos metiendo enmiendas en estos presupuestos, algunas de las que todavía no están ejecutadas y que entendemos que deben de ejecutarse, y bueno, pues lo veremos. Pero ya digo que la intención, como ha pasado en otras legislaturas, es prorrogar presupuestos y no hacerlos hasta que lo haga el nuevo equipo de gobierno que entre después de las elecciones. Sí, me permitís que enlace, ya que hablamos de presupuestos, nosotros también para cumplir con los nuestros tenemos que vender un poquito de publicidad, así que vamos a hacer un alto en el camino, una pausa en este filandón. En unos instantes seguimos charlando con Eduardo López Sendino. Hasta ahora mismo. Continuamos charlando con Eduardo López Sendino, con el portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León, por retomar algunas de las cuestiones que dejábamos en la primera parte de este filandón. Hablamos de presupuestos municipales, de transportes, etcétera. Veíamos, por ejemplo, que en el transporte público en León, lo publicaba esta semana el Diario de León, ha perdido numerosos viajeros y eso ha provocado un déficit. Hablaba usted también del servicio de limpieza, que la limpieza de la ciudad que no está funcionando como debería. Por aunar un poco todas estas cuestiones, yo quería plantearle si son partidarios de que los servicios se municipalicen, se externalicen, si cree que hay algún modelo mejor para que funcionen más eficientemente, viendo que hay algunos que parece que no están rindiendo como debería esperarse. Le voy a contestar con un ejemplo. Nosotros votamos en contra, hablando de oposición, nosotros votamos en contra en el Pleno en el cual se aprobó la prórroga del contrato con la concesionaria de autobuses. Votamos en contra, porque nos parecía una vergüenza que por un periodo de pandemia que exigía la concesionaria una compensación, se le diesen 3-4 años de prórroga de contrato. Se nos parecía una auténtica vergüenza. Y nosotros nos opusimos a ello, entre otras razones porque nosotros desde el inicio hemos apostado por la municipalización del servicio de autobuses. Podríamos contemplar como una solución intermedia una sociedad mixta en la cual el ayuntamiento tuviese la mayoría. Porque nosotros, vuelvo a repetir, apostamos por la municipalización del servicio para una racionalización. Ahora mismo el servicio de autobuses es un auténtico fiasco. Autobuses viejos, autobuses sobredimensionados en muchísimas líneas, líneas con un tiempo de espera excesivo, es decir, con escasas frecuencias, líneas que habría que reordenar, es decir, por eso no funciona el servicio de autobuses. Yo conozco otras ciudades en las cuales, ciudades como León, un poco más grandes que León, pero poco más, en las cuales el servicio de autobuses funciona maravillosamente bien y la gente lo coge porque funciona. Pero aquí, insisto, aquí no funciona. Y si volvemos otra vez a sacar a concurso para que una empresa privada sea la que al final se lleve el beneficio del servicio en contra de lo que demandan los leoneses, bueno, pues nosotros desde luego no vamos a estar a favor de ello. Creo que le he respondido perfectamente a lo que me pregunta. El beneficio si hay demanda, si no hay demanda no sé si habrá empresas ni siquiera que pujen, porque este es otro problema, ¿no? El público soberano y quizá no interese esa utilización por una estructuración, por los horarios, por las frecuencias. Habrá claro, más de una pata, ¿no? Digamos. Claro, pero si cambiamos las frecuencias, cambiamos los horarios en atención de las demandas, cambiamos el servicio con unos autobuses más ágiles,
Bueno, probablemente la gente empiece a volver otra vez a coger el autobús y a darse cuenta del atractivo que tiene como servicio público y como atractivo que tiene para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad. Pero claro, si uno tiene que estar en la parada del autobús 3/4 de hora, media hora, esperando a ver si le llega el siguiente autobús, pues posiblemente pues acabe cogiendo un taxi o cogiendo su coche particular. Con lo cual, además, incide en un mayor tráfico por la ciudad, mayores embotellamientos. Es decir, desde luego, si queremos un servicio de autobuses ágil, útil para los leoneses, tiene que cambiar la actual situación. Y con esa prórroga, desde luego, no lo hemos conseguido. Lo único que hemos conseguido es una patada adelante, que es lo que ha hecho el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular. Desde luego, nosotros ya digo que votamos en contra de ello. Sí. Si usted gobernase, ¿qué haría con las terrazas? Es decir, bueno, producto de la pandemia, los restaurantes, bares han montado muchas terrazas o han ampliado muchas de las terrazas y ahí se ha quedado la historia. Yo no sé si es usted partidario de mantener esas terrazas tal y como están ahora o revertir la situación. Mire, yo entiendo que la situación vino por la pandemia, pero bueno, está en muchas ciudades, igual que León, está en muchas ciudades y yo creo que ha venido para quedarse, pero hay que regularlo. Hay que modificar la ordenanza, que actualmente no está modificada contemplando estas situaciones, hay que regularlo, bueno, y hay que poner en valor las terrazas. Quiero decir que en esa ordenanza habrá que contemplar qué mínimos tienen que tener esas terrazas, bueno, para un mayor embellecimiento de la ciudad. Quiero decir, lo que no puede ser es que se ponga un contenedor de obra o se ponga un palé de obra haciendo de terraza. Yo creo que hay que dignificar un poquitín esas terrazas y hacerlas. Algunos las tienen bien, que yo reconozco que algunas tienen bien, pero yo creo que hay que dignificarlo. El apoyo a la hostelería es importante. La hostelería lo ha pasado muy mal en la pandemia y nosotros somos los primeros que pedimos ayudas para la hostelería, para el comercio. Y creemos que la situación actual, bueno, no es mala, los ciudadanos además ven bien ese tipo de terrazas, pero ya digo que hay que regular en su tamaño, hay que regular en su forma y estructuración de cómo se hacen para que sean unas terrazas bonitas, para que quien venga a la ciudad de León vea una terraza bonita y no vea pues 4 cartones puestos, por así decirlo, haciendo de terraza. Hay propuestas relativas también creo que eran suyas, ¿no?, de la UPL con respecto a espacios verdes también y tramos verdes al lado del río, ¿no? ¿Tienen alguna propuesta en ese sentido? Sí, ¿Qué presupuesto se necesitaría? ¿Cuáles son esos proyectos? Sí, nosotros hemos propuesto a nivel global de toda la ciudad seguir apostando por los carriles bici, por las sendas peatonales, lo mismo que hemos presentado ayer, la senda peatonal de la presa Bernesga, que puede ser muy importante también, no solamente para los ayuntamientos del Alfoz, sino también para la propia ciudad de León, y hemos apostado por que los ciudadanos tengan la ciudad para sí y puedan usarla. Sendas peatonales, ya digo, carriles bici, es decir, que la ciudad de León esté interconectada. También una de las enmiendas de Unión del Pueblo Leonés es el carril bici al Parque Tecnológico. Es complicado porque tiene algunas zonas que no son fáciles de ejecutar, pero está todavía en ello, está el proyecto en ello. Es decir, que lo que queremos es recuperar la ciudad para los leoneses, recuperar la ciudad para los peatones, y por eso nuestras propuestas todas han ido en ese sentido, en esa línea. ¿Creen ustedes que con estas propuestas y con lo que ha sucedido, con la experiencia que tienen los leoneses, se repetirá esta misma coalición en las próximas elecciones? ¿Qué es lo que palpan ustedes ahora mismo de la situación? ¿Creen que repetirán pacto con el Partido Socialista? ¿Mejorará la situación de la confianza de los leoneses en la UPL, en la capital, en León? Bueno, pues yo no soy agorero, no sé qué es lo que va a pasar en las elecciones ni cuál va a ser el resultado de las elecciones. Tampoco en estos momentos podemos aventurar si nosotros permitiremos, no coalición, acaba de mencionar coalición, no hay ninguna coalición, lo que hemos permitido es gobernar a la lista más votada. Yo algunas veces en plan chascarrillo les decía a los del Partido Popular, hombre, lo único que hemos hecho es cumplir lo que decía Mariano Rajoy y Pablo Casado, que gobierne a la lista más votada. Bueno, pues hemos permitido gobernar a la lista más votada. No debemos de olvidar que en el Pleno de Constitución nosotros no votamos a favor del Partido Socialista. Nos votamos como candidato a quien está aquí, de tal manera que lo que permitimos, porque la ley electoral así lo dice, que en segunda votación sea la lista más votada de gobierne, y es lo que gobierne, es la que hemos permitido. ¿Qué es lo que pasará en las próximas elecciones? Pues no lo podemos saber, pero nosotros desde luego
lo que primero miraremos es nuestro propio programa y quién esté dispuesto a cumplir nuestro programa electoral. Después negociaremos, hablaremos y en función también, lógicamente, de la correlación de fuerzas, como se plantee en el nuevo ayuntamiento, pues veremos cómo es lo que podemos hacer. Pero ¿cuáles son las perspectivas de UPL? Yo sé que no se pueden extrapolar los datos de las elecciones autonómicas a unas hipotéticas municipales. Sí. Pero UPL ganó en la ciudad, ganó en el Alfoz, es decir, ganó en Valverde, ganó en Villaquilambre, ganó en Cuadros, ganó en Sariegos. Es decir, ¿cuáles son las perspectivas con las que van a iniciar esta larguísima pre-campaña que me imagino que empezará en septiembre? Sí, bueno, nuestras perspectivas en principio son buenas. Como bien has dicho, hemos ganado en todo el Alfoz, hemos tenido unos resultados muy buenos, pero efectivamente no son extrapolables. Entendemos que no se pueden extrapolar unos resultados con los otros. Somos conscientes de la dificultad de obtener el mismo resultado que hemos obtenido en las autonómicas, pero nuestra ilusión es obtener ese mismo resultado, trasladarlo al ayuntamiento, trasladarlo a los ayuntamientos del Alfoz y obtener el mismo resultado. En eso y por eso vamos a pelear no solamente desde el Ayuntamiento de León, sino desde Sariegos, desde San Andrés, desde todo el Alfoz y de toda la provincia. Pero repito, es difícil y es complicado obtener un mismo resultado, eso está claro. Y con esta cuestión que se ha puesto muy de moda del término de aritmética parlamentaria y con las perspectivas ya pasadas del pacto con el PSOE, ¿se plantearían un pacto nuevamente con el PSOE en el Ayuntamiento o con el Partido Popular? Lo que quiere decir es que si dejaríamos gobernar al Partido Popular, al Partido Socialista. No, lo que quiero decir es que si ustedes consiguieran un poco más de representación municipal, es decir, 4 concejales, 5 concejales, y hubiera la necesidad de pactar con PSOE o con PP, ¿pactarían o han quedado escarmentados con este último pacto y volverían a hacer lo mismo, dejar gobernar a la lista más votada? Incluyendo, me imagino que si el resultado es muy bueno, pues podría intentar pactar siendo usted el alcalde. Mire, escarmentados con este pacto en la Diputación estamos, evidentemente, porque no se ha cumplido y al final los perjudicados no somos UPL, porque nosotros en UPL no sacábamos nada con este pacto, los perjudicados han sido los leoneses. Llegados a un momento de una situación como la que está planteando en el Ayuntamiento de León, le vuelvo a decir lo mismo que dije en la campaña electoral. Nosotros no entraríamos a gobernar con ningún partido, salvo la Alcaldía para la Unión del Pueblo Leonés. Yo lo dije en las anteriores elecciones y lo cumplí. Y en estas próximas elecciones lo volveré a cumplir. O sea que para sentarse a negociar, imprescindible la alcaldía para UPL. Evidentemente, para eso nos presentamos a las elecciones. Claro, una cosa es lo que les gustaría, me imagino, y otra cosa es lo que ocurre, pero ¿qué les gustaría? O sea, viendo la realidad, ¿qué les gustaría? ¿Volver a repetir con la dinámica que ha seguido ahora mismo no pacto, sino apoyo a la lista más votada y que fuera el Partido Socialista, que entrase otro partido? ¿Se han sentido más cómodos con el Partido Socialista que con otros partidos? Lo que les gustaría a ustedes, Unión del Pueblo Leonés, en base a la experiencia. No podemos hablar de la comodidad en dejar gobernar al Partido Socialista, entre otras razones porque no lo hemos tenido con el Partido Popular, quiero decir que esto no se ha producido en otras ocasiones con el Partido Popular. Luego esto ha sido absolutamente nuevo, es decir, que gobierne la lista más votada, que es lo que hemos permitido. En las próximas elecciones, bueno, vuelvo a repetir, nosotros vamos a plantear nuestro programa electoral, en ese caso hablaríamos con los partidos que estén en ese momento en el arco del ayuntamiento y en función de lo que veamos que estén dispuestos a cumplir de nuestro programa electoral y admitir nuestras propuestas, pues nos plantearíamos con quién habría que dejar gobernar. Pero en ningún caso, vuelvo a repetir, entraríamos a cogobernar si no es la Alcaldía para la Unión del Pueblo Leonés. Esa sería nuestra primera premisa. El resultado, bueno, evidentemente ya veremos a ver qué pasa en mayo, pero lo que dicen todas las encuestas y lo que dicen los resultados en Castilla y León y probablemente los resultados de las elecciones andaluzas van a multiplicar la presencia de Vox en muchos de los parlamentos regionales y en muchos ayuntamientos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y aquí interpreto que Vox también entrará en el ayuntamiento. ¿Cómo serán esas relaciones? Bueno, nunca se sabe si entrarán y saldrá Ciudadanos o se quedará con representación Ciudadanos también en el ayuntamiento, pero ¿cómo serán esas relaciones? Bueno, nosotros, yo desde luego personalmente
yo no entraré a negociar con un partido de extrema derecha xenófobo como es Vox. Por mi parte, personalmente, si el partido me dice entra a negociar, pues yo soy una persona de partido y haría lo que me mande el partido. Pero yo, desde luego, en principio no contemplo en absoluto entrar a negociar con un partido como Vox. Pues si fueran xenófobos no podrían presentarse en unas elecciones si no fuera un partido constitucional. Quiero decir que eso es evidente, el ciudadano vota a Vox y ustedes de entrada cerrarían la puerta incluso antes de conocer las propuestas locales de ese partido, bueno, que está en el panorama político. Ya, pero también es un partido constitucional, pues Esquerra Republicana o Bildu, y pretenden romper el Estado, ¿no? Quiero decir que, bueno, también son constitucionales, ¿no? Es decir, están en el Parlamento y están en su Parlamento autonómico y están gobernando en los ayuntamientos. Pero, y ahora mismo, pues Vox está entrando también en las instituciones. Pero nosotros, ya digo, no contemplamos algo, por mucho que sean constitucionales, por lo menos cumpliendo la legalidad en cuanto a sus estatutos que hayan presentado en el Ministerio, pero de luego no contemplamos en absoluto... Constitucionales y votados por el ciudadano. Sí, no, evidentemente. Y sin ningún antepasado que permita comprobar que efectivamente tienen un bagaje que permita el hacer alguna ley que vaya ni contra las mujeres, ni lo que el ciudadano ha votado. Ahí está, y en toda España, quiero decir. Sí, evidentemente el ciudadano es soberano y al final, pues, bueno, en esta comunidad han obtenido en las anteriores elecciones 200 y pico mil votos. Quiero decir que estamos hablando de una cantidad de votos muy importante. Pero eso no significa que por parte de Unión de Polones estemos contemplando la posibilidad de llegar a un acuerdo con este partido. Ahora todas las encuestas que se hacen a nivel nacional están haciendo sumas. Es decir, la derecha suma o la izquierda suma. Para llegar a esa media que sería la mayoría absoluta en cualquiera de los parlamentos, hablemos del nacional o hablemos de cualquiera de los parlamentos regionales. ¿En dónde hay que situar a la UPL? Es decir, en el momento en que haya que hacer esa encuesta y esa suma para saber si la izquierda puede gobernar el Ayuntamiento de León o puede gobernar la derecha, ¿dónde se va a colocar la UPL? Me va a decir que con la bandera del leonesismo. Bueno, pues porque nosotros somos un partido transversal, un partido en el cual hay gente de derechas, hay gente de izquierdas, hay gente de centro. Es decir, porque el defender León, defender el leonesismo o defender en una institución lo que es mejor para León, yo entiendo que no es ni de derechas ni de izquierdas. Luego, por tanto, la gente que nos encaje donde quiera, hay gente que nos encaja en la derecha, hay gente que nos encaja en la izquierda, hay gente que nos encaja en el centro. Cuando hay mucha gente que nos encaja en todo el arco, es que vamos bien. Ya ha pasado 15 días o por ahí, del 12 de mayo. ¿Cómo valora el resultado de la manifestación? Evidentemente no tuvo nada que ver con la del 16 de febrero del 20, en la que todos dijimos que hubo 80.000 personas en las calles de León, y en esta última pues habría 20-25.000. ¿Cómo valora esa diferencia en cifras y cómo valora la actitud de los leoneses ante esa convocatoria? Bueno, yo primero agradecer a los sindicatos que fuesen los convocantes de esta manifestación. Yo creo que es importante estar en la calle y seguir reivindicando, teniendo en cuenta la situación que se encuentra la provincia. Esa diferencia, bueno, pues en cierta medida quizá la fecha no era la más adecuada, posiblemente todavía hay mucha gente con miedo después de la pandemia a salir a la calle, pero yo creo que el dato con el que tenemos que quedar es con esos 25.000 personas que dicen los medios de comunicación que estuvieron. Bueno, yo me quedo con esa cifra para León es muy importante. Estamos hablando pues, de un quinto de la población de la ciudad, ¿no? Hay que tener en cuenta también que se convocaron en Ponferrada, se convocó también en Villablino, bueno, pues se dispersó un poquitín también más el número de personas. Pero yo creo que lo más importante, yo desde luego lo que me sentí muy orgulloso de ello, fue la cantidad de banderas de León que vi en esa manifestación. Es decir, la cantidad de personas reivindicando por León, reivindicando por su tierra. Gente de derechas, gente de izquierdas, es decir, que yo vi gente de todo tipo, bueno, con un objetivo común, reivindicando por León y diciendo a las instituciones, tanto al Gobierno de la Nación del Partido Socialista como al Partido Popular en la Junta, diciéndoles, señores, nos siguen engañando. Ya estamos hartos. Eso es con lo que yo me quedo de esa manifestación. Es usted el vicesecretario general de UPL.
y por primera vez UPL tiene representación por el Bierzo. Y me imagino que buscará un buen candidato en el Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Lo tienen ya? No, por el momento todavía no lo tenemos. Pero sí tenemos muy claro que presentaremos candidatura en el Ayuntamiento de Ponferrada, o por lo menos lo vamos a intentar presentar en el Ayuntamiento de Ponferrada. Hace mucho tiempo que no presentamos en el Ayuntamiento de Ponferrada, en su tiempo lo habíamos presentado hace muchos años, y nuestra intención es presentarnos no solamente en el Ayuntamiento de Ponferrada, sino procurar presentarnos en la mayoría de los ayuntamientos de la comarca del Bierzo. Muy brevemente, antes de terminar, yo quería jugar un poco a la política ficción, porque también hace poco recibieron la visita de un senador de Compromís, que un poco lleva la voz de la UPL a la política nacional. Se lo preguntamos al secretario general del partido cuando estuvo aquí. ¿Se ven creciendo tanto como para poder optar de nuevo, como en su día llegaron a presentarse en unas nacionales? Bueno, las elecciones nacionales evidentemente nos tendremos que presentar. Creo que es una obligación cara a León y a los leoneses que Unión del Pueblo Leonés tenga una candidatura en las elecciones generales. Yo creo que es importante y volvemos a lo mismo, extrapolar los datos de las elecciones autonómicas a las elecciones generales también es muy complicado. Sabemos también que va a ser complicado obtener esa representación, pero insisto, nuestra obligación como partido y nuestra obligación con León y con los leoneses es presentarnos. Pues así vamos a terminar con este mensaje. Llegamos al final del filandón hoy con Eduardo López Sendino, al que agradecemos que nos haya acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias, por supuesto, también a Joaquín Arturo por acompañarnos un día más, y a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Volvemos dentro de 7 días. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.